Seré eterno en el mundo de los inmortales C236, un cierto algo. Lea 30 capítulos con anticipación sobre Patreon carita riéndose // Silabere. Desafortunadamente, Cold Soul Jade Marrow era un raro físico Dao innato, y el antiguo texto que Lan Chanan había encontrado en su vida anterior no proporcionaba información detallada sobre sus habilidades específicas. Lan Chanan había oído hablar de varios físicos Dao innatos comunes, como el cuerpo del tesoro del espíritu de fuego, el cuerpo Dao de la esencia de madera y el cuerpo del inframundo. Estos físicos convencionales no solo permitían un cultivo más rápido, sino que también otorgaban a sus dueños extraordinarias habilidades innatas. A partir de lo que menciona el texto antiguo, Lan Chanan especuló que la médula de jade del alma fría no solo era un físico Dao de atributo frío, sino que también poseía un efecto peculiar beneficioso para los demás. Probablemente esta fue la razón por la que aquellos con ese físico tuvieron que ocultarlo a toda costa para evitar provocar un desastre. Médula de jade de alma fría. Médula de jade. Lan Chanan murmuró para sí mismo, pensando en los huesos de Xia Benue, que tenían una cualidad cristalina parecida al jade y exudaban frescura. Aunque solo estaba en la etapa de refinación la calidad de sus huesos parecidos al jade ya había superado a la de los humanos normales, lo que les permitía resistir años de energía fría acumulada. Si Xia Benue realmente poseía un físico Dao innato, cuando llegó al reino de establecimiento de la fundación, la médula de jade dentro de ella podría sufrir una transformación cualitativa, logrando potencialmente efectos comparables a raros tesoros espirituales. Parece que necesitaré investigar textos más antiguos sobre los físicos innatos del Dao en el futuro, pensó Lan Chanan. Habiendo cultivado durante 3 vidas, esta fue la primera vez que descubrió un físico Dao innato tan cercano a él, y despertó su curiosidad. Una vez más, canalizó su energía espiritual evergreen, dispersando la energía fría dentro de Xia Benue y alimentando simultáneamente la dolencia oculta en su ombligo. Ese señor Lan. Al poco tiempo, Xia Benue se despertó con un suave murmullo. Sintió que su sangre fluía suavemente, su cuerpo se llenaba de una calidez reconfortante y una energía vibrante, como el aliento fresco de la primavera. Al mirar al hombre vestido de blanco que tenía delante, cuyo comportamiento era tan gentil como el jade, su rostro pálido se sonrojaba con un matiz de calidez rosada. He disipado la energía fría acumulada en tu cuerpo. No debería recaer por un tiempo. Debes concentrarte en recuperarte y evitar trabajar demasiado. Lan Chanan retiró su mano de su muñeca y la aconsejó con calma. Gracias por salvarme, señor Lan. Xia Benue se levantó y ofreció una reverencia respetuosa, con los ojos llenos de un toque de timidez mientras bajaba la cabeza y el rostro todavía teñido por el cálido rubor. Sin embargo, el calor y la vitalidad persistentes en su cuerpo la dejaron sintiéndose en conflicto. Durante su breve estado inconsciente, el tratamiento que había recibido, aunque indistinto, la había dejado sintiéndose más cómoda que cualquier otro tratamiento al que se hubiera sometido en el pasado. Incluso el líder del clan, que era algo hábil en la curación, no había podido igualar este nivel de alivio. ¿Alguna vez has tomado alguna pastilla de retención juvenil en el pasado? Lan Chanan preguntó casualmente, observando cómo su rostro pálido y juvenil parecía no verse afectado por el paso de los años. Mi madre me dio uno cuando era más joven, respondió Xia Benue suavemente, mirando sus pies, sin atreverse a mirar directamente a los ojos del mayor Lan. Lan Chanan no expuso su mentira. Habiendo consumido él mismo una píldora de retención juvenil, era muy consciente de sus efectos. Estaba claro que Xia Benue nunca había tomado una pastilla así. Esto solo solidificó la creencia de Lan Chanan de que poseía un físico Dao innato. Las cualidades únicas de Cold Soul Jade Marrow le habían proporcionado un efecto de juventud congelada, retrasando los signos del envejecimiento. ¿Un curandero experimentado le ha examinado su condición anteriormente?, preguntó Lan Chanan. Cuando era niña, mi madre me llevó a ver a un farmacéutico experto. En ese momento, mis síntomas no eran tan graves, por lo que solo me recetaron algunos tónicos cálidos para disipar el frío. Pero con el paso de los años, ninguno de los tratamientos funcionó, y me dijeron que era una debilidad congénita, la energía fría transmitida desde el útero, explicó Xia Benue, con los ojos nublados por un toque de melancolía. El líder del clan también me examinó unas cuantas veces, pero finalmente se dio por vencido.
Lan Chanan asintió pensativamente. Está bien, ve y descansa ahora. Lan Chanan agitó la mano con desdén y la dejó salir de la sala de medicina. Xia Benue se fue, sintiéndose en conflicto y un poco desanimada. Ella esperaba que Lan Chanan, con sus conocimientos de salud y cultivo, tuviera alguna idea de su condición y ofreciera una cura. Pero lo único que había hecho era estabilizar su condición, sin profundizar ni mostrar ninguna curiosidad particular. Probablemente no entiende completamente su propio físico Dao. Tal vez su madre sabía la verdad y le advirtió que evitara que extraños la examinaran demasiado de cerca. Es probable que esa sea la razón por la que, durante mis primeros 2 años en Aromwendao, Xia Benue se mostró cautelosa y rechazó mi oferta de ayudar con su enfermedad, supuso Lan Chanan mientras observaba a la frágil niña alejarse. Las características de su físico Dao innato solo habían comenzado a manifestarse a medida que avanzaba en su cultivo y edad. Fue necesario un examen cuidadoso de Lan Chanan para siquiera notarlos. En sus primeros años, antes de emprender el camino del cultivo, su condición probablemente fue confundida con una enfermedad congénita común y corriente. Ningún curandero había descubierto la verdadera naturaleza de su cuerpo. Siempre que se erradique la dolencia que heredó del útero y su cuerpo se alimente adecuadamente, puede practicar un método de cultivo de atributos fríos para liberar el potencial de su físico. Entonces todo encajará en su lugar, pensó Lan Chanan, mientras su mente formulaba un plan de tratamiento para Xia Benue. Sin embargo, su condición había causado daños irreversibles debido a la prolongada energía fría en su cuerpo. Las pastillas y los métodos de curación habituales no fueron suficientes para curarla. Solo dedicando su propia vida a canalizar su técnica Evergreen podría eliminar por completo la raíz de su dolencia. Tenía cierta experiencia en situaciones similares, habiendo utilizado esta técnica para hacer eclosionar el huevo de la tortuga de agua profunda y curar los cimientos dañados de Mubinyun. Sin embargo, Xia Benue no tenía ninguna relación significativa con él. Lan Chanan no estaba dispuesto a sacrificar su propia vida para salvar la vida de otra persona. Además, dado que se trataba de un físico Dao innato, intervenir imprudentemente podría enredarlo en consecuencias kármicas. En la isla Autumn Wind. Durante el siguiente medio año, Xia Benue estuvo encantada de notar que su cuerpo había mejorado gradualmente y que su cultivo progresaba con mayor fluidez. De hecho, incluso se encontró avanzando más rápido que otros cultivadores con raíces espirituales similares en el clan. Esta nueva esperanza la animó a cuidar mejor su cuerpo, utilizando tónicos medicinales y entrenando diligentemente. Sin embargo, esta mejora duró menos de 6 meses. Después de eso, su condición recayó. La energía fría volvió a acumularse en su cuerpo y su frágil constitución volvió a su estado anterior. A medida que avanzaba su cultivo, los síntomas empeoraban y cada luna llena la atormentaba el dolor mientras la energía fría roía sus huesos y órganos. Xia Benue se dio cuenta de que su recuperación anterior se había debido a la intervención de Lan Chanan. Fue su tratamiento el que expulsó temporalmente la energía fría y alivió su condición. Ahora, anhelaba pedirle ayuda a Lan Chanan nuevamente, pero dudó, insegura de cómo acercarse a él. Antes de que su madre falleciera, le había advertido a Xia Benue que nunca confiara en nadie del clan, excepto en el líder del clan, con respecto a su condición. También le habían dicho que nunca dejara que un extraño la examinara. Si no surgiera ninguna oportunidad especial, había dicho su madre, sería mejor vivir una vida normal. De lo contrario, su rara belleza y físico traerían desastre sobre ella y quienes la rodeaban. Madre. Todavía no he vengado tu muerte, ni he encontrado a mi verdadero padre. No puedo resignarme a ser una chica débil y enfermiza por el resto de mi vida, pensó Xia Benue para sí misma, decidida después de soportar otra insoportable noche de luna llena. La eficacia de las habilidades curativas de Lan Chanan le había dado esperanza. Sin embargo, una vez ella había rechazado su ayuda y ahora solo tenía una relación tenue con él como aprendiz de medicina y sirvienta, amo y criada. Pedirle ayuda nuevamente sería difícil y vergonzoso para ella. 2 meses después, con la llegada del invierno, los ríos se congelaron bajo el frío cortante. La temperatura de Aromwendao se desplomó y la condición de Xia Benue empeoró cuando la energía fría dentro de ella alcanzó su punto máximo. Apenas podía realizar tareas sencillas, como recolectar hierbas.
Cualquier uso leve de su maná provocaría que la energía fría se extendiera por su cuerpo, causándole un dolor intenso. Un día, después de otro desmayo, se despertó sintiendo que el calor y la vitalidad familiares regresaban a su cuerpo. Si esto continúa, acortarás tu esperanza de vida. Incluso podrías perder la vida. Abrió los ojos y vio a Lan Chanan parado cerca, con las manos detrás de la espalda. Señor Lan, ¿qué debo hacer? Xia Benue preguntó débilmente. Si dejas de cultivar, tus síntomas disminuirán, respondió Lan Chanan con calma. ¿Dejar de cultivar? Xia Benue sonrió amargamente, sosteniendo su pecho mientras tosía suavemente. Para un cultivador con ambiciones en el camino de la inmortalidad, abandonar el cultivo era como renunciar a la vida. Señor Lan, quiero seguir cultivando. Es la única manera de cambiar mi destino, dijo Xia Benue, con lágrimas brotando de sus ojos. Ya me has examinado 2 veces, Señor Lan. Debes haber notado algo inusual en mi cuerpo. Antes de que mi madre falleciera, me dijo que mi físico especial, una vez que alcanzara cierto nivel, podría beneficiar a los demás, dijo Xia Benue, con su rostro pálido mostrando un indicio de impotencia. Se mordió el labio y decidió arriesgarlo todo. Si puedes curarme y ayudarme a cultivar, te serviré de por vida como sirvienta o concubina. Este cuerpo, todo, estará a tu disposición. Jaja, ¿confías tanto en mí? Lan Chanan se rió, divertido por su desesperación. He escuchado del clan que eres una persona confiable, Señor Lan, conocido por tu buena reputación en el reino Lian. Hace unos años, salvaste a Zenglan sin pedir nada a cambio, dijo Xia Benue con una leve sonrisa, eligiendo sus palabras con cuidado. Además, con mi cultivo avanzando, estoy seguro de que ya habrás notado las peculiaridades de mi físico después de tratarme 2 veces. Había otra razón que no mencionó. Este seguía siendo territorio de la familia Xia y tenían ancianos, incluido un poderoso líder de clan en la etapa Fekyan. Incluso si Lan Chanan tuviera otras intenciones, el líder del clan podría intervenir y controlar la situación. Eres una chica inteligente, Xia Benue. Muy bien, resulta que tengo curiosidad por los físicos innatos del Dao. Te daré una oportunidad. Lan Chanan finalmente estuvo de acuerdo. Gracias, señor Lan. Dijo Xia Benue agradecida, inclinándose profundamente. No seas demasiado feliz todavía, dijo Lan Chanan con frialdad. Tu condición no es un problema menor. Cada vez que te trate, drenará mi energía vital y serán necesarios años de tratamiento cuidadoso. No puedo garantizar el éxito. Señor Lan, he estudiado medicina. Sé que esto será difícil y, a menos que intervenga un curandero de alto nivel, no hay cura. Incluso si falla, no te culparé y con gusto te serviré por el resto de mi vida, Xia Benue respondió solemnemente. Es bueno que lo entiendas. A partir de ahora, trataré personalmente tu condición cada 2 meses, prometió Lan Chanan. Xia Benue hizo una reverencia una vez más, profundamente agradecida. Lan Chanan le ordenó que se sentara con las piernas cruzadas y colocó su mano sobre su ombligo, canalizando su energía espiritual para nutrirla y curarla. Durante los primeros años, Lan Chanan no tenía intención de utilizar su esperanza de vida para curarla por completo. Él solo aliviaría sus síntomas, permitiéndole mantener su salud y continuar su cultivo. Incluso este tratamiento menor era muy superior al que podían ofrecer otras técnicas de atributos de la madera. Lan Chanan tenía 2 razones para contenerse. Primero, si la curara demasiado rápido, llamaría demasiado la atención. No tenía ningún deseo de convertirse en algún famoso médico milagroso de la zona, atrayendo una atención indebida. En segundo lugar, no quería hacer todo el trabajo, solo que alguien más interviniera y cosechara los beneficios. No estaba seguro de quién más podría estar al tanto de la condición de Xia Benue. Como mínimo, el líder del clan, Xia Honyu, parecía saber algo. La madre de Xia Benue había fallecido, pero la identidad de su padre todavía era un misterio, otro factor desconocido. Entonces, hasta que Xia Benue avanzó a la siguiente etapa de su cultivo, Lan Chanan decidió observarla más a fondo, manteniendo todas sus habilidades curativas en reserva. Incluso el personaje de Xia Benue necesitaría ser puesto a prueba con el tiempo. Durante los siguientes 6 meses,
Gracias a los tratamientos regulares de Lan Chanan, la tez de Xia Benue mejoró notablemente. Su progreso en el cultivo volvió a la normalidad y pudo volver a cultivar sin problemas. Dentro de 2 años, después de que su cuerpo se hubiera recuperado por completo, Lan Chanan planeó ayudarla a cambiar a una técnica de cultivo de atributos fríos. Un día, dentro de su cámara de cultivo, Lan Chanan concentró su poder mágico, alimentando un conjunto de 50 o 60 talismanes del tesoro que flotaban ante él. Estos talismanes del tesoro brillaban con una luz radiante y su aura superaba con creces la de los talismanes ordinarios. La mayoría de ellos emitían una energía equivalente al tercer rango inferior, y algunos se acercaban al tercer rango medio en potencia. Algunos, sin embargo, permanecieron en el nivel casi de tercer rango. Estos talismanes se elaboraron principalmente a lo largo de los años con materiales proporcionados por la Asociación de Comerciantes de Bufu. Como maestro de talismán residente, la familia Xia naturalmente no desperdiciaría el talento de Lan Chanan como maestro de talismán de casi tercer rango. Cada año, le suministraban materiales para talismanes de casi tercer o tercer rango, y Lan Chanan refinaba algunos de los materiales más infundidos espiritualmente en talismanes de tesoros. Sin darse cuenta, el número de talismanes del tesoro que Lan Chanan había alimentado en sus manos había aumentado hasta 50 o 60. Después de consumir tantas pastillas para prolongar la vida, finalmente obtuve algunos resultados. La velocidad a la que puedo nutrir talismanes del tesoro ha aumentado varias veces en comparación con cuando estaba en la etapa inicial del establecimiento de la fundación. Lan Chanan sonrió para sí mismo, satisfecho con su progreso, y con un movimiento de su manga, guardó todos los talismanes del tesoro. Medio año después, Lan Chanan cumplió 152 años. Ese día en particular, sintiéndose en excelentes condiciones, recuperó otro lote de materiales para Foundation Establishment Pills y comenzó otra sesión de alquimia. 7 días después, Lan Chanan abrió con éxito el horno y produjo una auténtica píldora de establecimiento de la fundación y 2 inferiores. Esta es la primera vez que perfecciono una auténtica píldora de establecimiento de una fundación en 3 vidas de cultivo, reflexionó Lan Chanan, encantado con su logro. Aunque la píldora del establecimiento de la fundación ahora le resultaba inútil, seguía siendo un recurso estratégico, y refinar una píldora genuina era un hito importante que lo marcaba como un experimentado alquimista de segundo rango. Xia Benue, sin saber el motivo de su buen humor, notó que Lan Chanan parecía particularmente feliz. Ella trajo una olla de vino espirituoso y una mesa de platos, acompañándolo durante medio día de bebida informal. Maestro Lan, ¿tenías un compañero Dao en el reino Liang? Ella preguntó, curiosa. No, Lan Chanan respondió simplemente. ¿Una concubina, entonces? Supongo que se podría decir que tenía uno, dijo Lan Chanan después de pensarlo un momento. Maestro Lan, has estado gastando tu propia energía vital para curarme. Aparte de tu curiosidad por mi físico, ¿qué esperas de mí a cambio? ¿Podrías darme una pista? Xia Benue preguntó con cautela, con su rostro nevado teñido de un ligero rubor de intoxicación. Recientemente había comenzado a dirigirse a él como maestro Lan debido a su relación médico-paciente y sus años de estrecha proximidad. Después de todos estos años, con alguna que otra sesión de curación privada, era natural que algunos sentimientos ambiguos hubieran comenzado a surgir. Sabía que Lan Chanan siempre había permanecido tranquila e indiferente hacia ella, mostrando solo una leve admiración por su belleza. Pero hoy, después de unas copas, sus palabras parecían tener un significado más profundo. Tal vez algún día necesite quitarte algo, dijo Lan Chanan vagamente, aunque él mismo no estaba del todo seguro. Tenía la teoría de que una vez que Xia Benue alcanzara la etapa de establecimiento de la fundación, podría extraer la médula de jade de su cuerpo. Si su teoría fuera correcta, esta médula podría ser comparable a un raro tesoro celestial, ofreciendo al cultivador enormes beneficios. ¿Algo mío? Xia Benue se sonrojó aún más profundamente y sus mejillas se pusieron rojas mientras inclinaba la cabeza avergonzada. Si hay algo que necesitas de mí, maestro Lan, es tuyo para tomarlo, dijo tímidamente. El futuro siempre es incierto. Tal vez simplemente lo estoy pensando demasiado, es más una apuesta casual que otra cosa, se rió Lan Chanan. Algunos físicos innatos del Dao son tan raros como las raíces espirituales celestiales. En el futuro,
Lan podría tener que abrazar el muslo de Xia Benue. Su comentario no fue del todo una broma. Cultivó lentamente, mientras que aquellos con físicos Dao innatos eran favorecidos por los cielos. Todo era posible. Al escuchar sus palabras, el rostro de Xia Benue se puso aún más caliente y casi enterró su rostro en su pecho. Se mordió el labio y sus pensamientos se aceleraron. El maestro Lan siempre había permanecido tranquilo frente a mi belleza, mostrando solo un leve aprecio. ¿Por qué, después de un poco de vino, de repente empezó a hablar de una manera tan sugerente? Para Xia Benue, sus palabras parecían una pista velada. Más tarde esa noche, reunió el coraje para ofrecerse a ayudar a Lan Chanan a bañarse y cambiarse de ropa, solo para ser rápidamente despedida con un movimiento de su manga. A la mañana siguiente, después de terminar su cultivo de rutina y nutrir el talismán del tesoro, Lan Chanan recibió una carta que había llegado a través de los canales del gremio de comerciantes del reino Jin. Afuera de su residencia en Wendao. Xia Benue se acercó al mensajero de cartas y recibió el mensaje. Tan pronto como agarró la carta, un sonido agudo resonó, chirrido. Y la carta desapareció repentinamente de su mano. Su delicado rostro palideció en estado de shock por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura y comprendió lo que había sucedido. Maestro, esta es su carta. Es del reino de Liang. Lan Chanan acababa de levantarse cuando la voz infantil llegó a sus oídos. Contacto, 2. Seré eterno en el mundo de los inmortales C237, el último deseo de Erin. Lea 30 capítulos con anticipación sobre Patreon Carita riéndose /Silaberi. Lan Chanan no se sorprendió en lo más mínimo cuando habló la rata excavadora de la tierra. Era de conocimiento común que la mayoría de las bestias solo alcanzaban la forma humana al alcanzar el cuarto rango. Sin embargo, hablar el lenguaje humano era una tarea mucho más sencilla. Un gran demonio de tercer rango, equivalente a un humano en el reino de formación central, podría refinar fácilmente el hueso horizontal de su garganta. Con el tiempo y la comprensión, comprender el habla humana surgió de forma natural. También existían píldoras espirituales raras, como el Elixir Chongwen, que permitía a las bestias hablar prematuramente. Algunas bestias extraordinarias incluso podían hablar el lenguaje humano ya en el primer o segundo rango. La familia de Snowplum Mountain. Lan Chanan aceptó la carta entregada por la rata excavadora de tierra y notó la insignia de la flor del ciruelo que marcaba el sello, una clara señal de que provenía de la familia Li en el reino Liang. Li Congren, el jefe de la familia Li de Snowplum Mountain, fue el nieto más exitoso de Lierin. Su territorio estaba cerca de la frontera del reino Liang y habían establecido vínculos comerciales tempranos con los gremios de comerciantes del reino Qing. Hace 10 años, Lan Chanan había utilizado sus conexiones con Li Congren para ingresar al reino Qing. Esta carta, enviada a través de la red del gremio de comerciantes, tenía varios hechizos restrictivos que la protegían. Hace 4 años, cuando recuperé mi identidad como Lan Chanan dentro de la familia Xia, la Asociación de Comerciantes Hindú comenzó a investigarme en el reino de Liang. Esto, a su vez, alertó a la familia Li de Snowplum Mountain. Mientras Lan Chanan leía el comienzo de la carta, rápidamente comprendió la situación. En la actualidad, la familia Li de Snowplum Mountain había ampliado su comercio y había fundado un gremio de comerciantes familiar que ahora tenía tratos más frecuentes con la red comercial del reino Qing. Como habían estado atentos, Li Congren se enteró del paradero de Lan Chanan en el reino Qing durante los últimos 2 años. Esta carta no fue solo una iniciativa de Li Congren. También estuvo bajo la directiva de Lierin de la familia Mu del lago Feiyue. Al enterarse del paradero de su hermano mayor, Lierin se conmovió profundamente y le ordenó a Li Congren que encontrara una manera de establecer contacto. En tiempos de guerra, cuando los suministros militares aún podían cruzar las fronteras, la comunicación era posible si uno tenía las conexiones adecuadas y conocía la ubicación del destinatario. Por supuesto, esa correspondencia transfronteriza llevaba mucho tiempo y múltiples variables podían retrasar potencialmente la entrega. El año en que huí del reino de Liang, Zhao Ziyao tomó una píldora de condensación de cristal de inferior calidad y, utilizando elementos comunes de la formación del núcleo, logró formar un Dan falso. Muchas de las personas y acontecimientos mencionados en la carta preocuparon especialmente a Lan Chanan. Unos años más tarde,
se inauguró el reino misterioso del inframundo verde, y los cultivadores del establecimiento fundacional enemigo utilizaron un pasaje temporal para entrar, matando y saqueando para apoderarse de materiales y tesoros celestiales. En ese momento, el discípulo de Cao Ziyao, Cao Tanner, llegó tarde a la fundación y consiguió una gran fortuna en el reino misterioso del inframundo verde. El cuidador de montaña de Little Turtle Peak, Yifeng, fue cuidado por la familia Beast Tamin Zhou y el hada Si, y logró el establecimiento de la fundación hace 2 años. Ahora se refiere a sí mismo como el guardián de la montaña, y ha establecido una pequeña organización de escoltas en Little Turtle Peak. Las fuerzas de la secta del Sol Dorado del Reino Fen se han apoderado de la mitad de las venas espirituales y las zonas de cultivo del Reino Liang. Ahora se centran en consolidar su botín y territorio, frenando su invasión. Las sectas del Reino de Liang, centradas alrededor del Palacio de Salida de la Llama, están haciendo todo lo posible para defender la mitad restante del reino. Muchas de las facciones de cultivo del reino de Liang han perdido sus venas espirituales y sus zonas de cultivo, lo que las ha obligado a explorar los páramos de la cordillera de la Niebla Negra. Algunos cultivadores sueltos han seguido el flujo de otros y han huido al reino Qing, mientras que algunos se han aventurado hacia el norte, cruzando el abismo de arenas infinitas hacia el reino Fenyuan. La familia Mu del lago Feiyue, ahora ubicada en territorio ocupado por el reino de Feng, ha sido relativamente afortunada. Gracias a la influencia de Mu Huan, la familia Mu entregó la píldora de retención juvenil que una vez recibieron a una mujer de alto rango de la secta Sol Dorado, asegurando su rendición segura. Mientras leía la mayor parte de la carta, Lan Chanan finalmente sintió cierto alivio. Tanto Cao Ziyao como Lierin, las personas más cercanas a él, todavía estaban vivas. Incluso el descendiente de su padre adoptivo había establecido con éxito su fundación en Little Turtle Peak utilizando la píldora de establecimiento de la fundación que había dejado atrás. Al final de la carta se transmitía el anhelo de Lierin. Lierin tenía un último deseo, esperaba ver a Lan Chanan una vez más en esta vida. Lierin sufrió heridas graves durante una pelea con los cultivadores del reino Feng. Probablemente solo le quede hasta los 200 años de vida. Lan Chanan consideró los detalles de la carta y comprendió la desesperación de Lierin. Con la sombra de la guerra sobre el mundo del cultivo y las 2 naciones atrapadas en conflictos, para los cultivadores comunes del establecimiento de la fundación a quienes solo les quedaban unas pocas décadas de vida, era poco probable que alguna vez se reunieran. Aunque Mu Huan brindó protección a la familia Mu, eso no garantizó la seguridad. Todavía podrían ser reclutados para luchar, dejándolos expuestos a los peligros de la guerra. Por lo tanto, Lan Chanan no estaba seguro de volver a ver a Lierin. Sin embargo, en su respuesta dio una respuesta firme. El gran hermano está bien aquí en el reino Qing. Una vez que intente la formación del núcleo, independientemente del éxito o el fracaso, algún día regresaré al reino de Liang. Después de escribir la respuesta, Lan Chanan estableció restricciones a su alrededor y se la entregó a la rata excavadora de la tierra para que se la entregara a Xia Benyu. La Asociación de Comerciantes de Bufu era un actor destacado en la Alianza de Comerciantes y tenía miembros que viajaban al reino de Liang todos los años, capaces de enviar las cartas. Ahora que Lan Chanan era oficialmente un anciano invitado de la familia Xia, no necesitaba manejar personalmente asuntos tan triviales. 3 meses después. Mientras meditaba, Lan Chanan abrió repentinamente los ojos y dirigió su mirada hacia el corazón de la bahía de Qinza. Apenas unos momentos antes, sintió que el patriarca de la familia Xia, Xia Hongwu, había abandonado el territorio del clan. Este tipo de sucesos habían sido extremadamente raros durante los años que Lan Chanan residió en Aromwendao. Unos días más tarde, durante una conversación informal con Xia Benyu, se enteró de que el patriarca Xia Hongwu había ido a la sede de la Asociación de Comerciantes de Bufu para supervisar los asuntos personalmente. Parece que el control de la familia Xia sobre el gremio se está debilitando. Para que un antepasado falso Dan abandone los terrenos del clan y se dirija a la sede principal del gremio, algo grave debe estar sucediendo. La Asociación de Comerciantes de Bufu se enfrentaba a problemas tanto internos como externos, y cualquiera podía verlo. Externamente, la rival Single Merchant Association los estaba reprimiendo agresivamente, intentando anexar sus negocios. Internamente, la familia Sin, una de las Bufu, había producido un cultivador fake gen y una vez recibió el respaldo de la Asociación de Comerciantes Single.
Lan Chanan tenía una idea general de por qué el patriarca Sia Hongbu había ido a la sede. Si no pudieran someter a la familia Sin, la asociación de comerciantes de Bufu probablemente se dividiría. Ese viejo finalmente se fue. Ahora puedo absorber cómodamente más energía espiritual. La rata excavadora de la tierra fue la más feliz de ver a Sia Hongbu desaparecer. La cueva de la cortina de agua del patriarca tenía un ambiente espiritual comparable a una beta de casi tercer rango, y cada vez que la rata excavadora de la tierra se colaba para extraer energía, tenía que ser extremadamente cautelosa y esconderse en las profundidades del subsuelo. Pero ahora que Sia Hongbu se había ido, la rata podía darse un gusto más libremente. A Lan Chanan no le importaban especialmente los conflictos internos de la Asociación de Comerciantes de Bufu. Incluso si las cosas salieran mal y la familia Xia perdiera el control, eso simplemente significaría que perderían una gran parte de sus activos. Debido a las regulaciones de la Merchant Alliance, los cultivadores de alto nivel rara vez participaban en batallas letales. Si la familia Xia perdiera, simplemente reducirían sus pérdidas y protegerían el territorio central de la bahía de Quinza. Mientras la tierra del clan permaneciera intacta, no afectaría el cultivo de Lan Chanan. Con la partida del patriarca Sia Hongbu, la bahía de Quinza había intensificado claramente sus formaciones defensivas y el número de cultivadores que patrullaban también había aumentado. Aparte de Lan Chanan, todavía había 3 ancianos del establecimiento de la fundación manteniendo el fuerte. Esto incluía a las personas con las que estaba más familiarizado, como el joven maestro, Xia Min-ku, y el que había salvado, Xia Zhenglan. Incluyendo Lan Chanan, Quinza ahora tenía 4 cultivadores del establecimiento de la fundación. Con las formaciones protectoras del clan, incluso un experto en Fake Yan tendría dificultades para abrirse paso directamente. Medio año después, Lan Chanan se estaba preparando para hacer otro viaje fuera del clan. En primer lugar, la rata excavadora de la tierra había agotado todas las píldoras bestiales de tercer rango necesarias para su cultivo. En segundo lugar, el cultivo de Xia Benue se había vuelto cada vez más fluido y recientemente había alcanzado la 8ª capa de Qian Fanning. Sin embargo, después de revisar los registros antiguos de la familia Xia, Lan Chanan no encontró ninguna información detallada sobre el físico de mármol de jade de alma fría que poseía Xia Benue. Por lo tanto, planeó comprar más pastillas para bestias de tercer rango y al mismo tiempo buscar textos que pudieran brindar más información sobre este raro físico Dao. Además, había perfeccionado varias pastillas para establecimientos de fundaciones, 3 de las cuales eran de calidad inferior, por lo que podía considerar venderlas adecuadamente. Maestro Lan, hay un invitado distinguido dentro del clan que ha venido a solicitar medicinas, informó Xia Benue, vestida con su sencillo pero elegante vestido blanco, a Lan Chanan. Gracias a sus 2 años de tratamiento, su condición se había estabilizado, lo que le permitió cultivar con normalidad. Su tez, que antes era pálida, había recuperado un brillo saludable. Actualmente, Xia Benue era ampliamente considerada como la mujer más bella de la bahía de Quinza, con numerosos pretendientes compitiendo por su mano. ¿Un invitado distinguido? ¿Podría ser uno de los amigos del joven maestro Xia? Lan Chanan escaneó con su sentido espiritual y notó a una joven cultivadora del establecimiento de la fundación con un vestido rosa esperando respetuosamente afuera de la residencia. El comportamiento de la mujer era encantador y su mirada parecía tener un toque de encanto coqueto. Sí, este mayor se llama Yuin. Hace muchos años, ella y el joven maestro estaban enamorados y casi se convirtieron en compañeros de Dao. Más tarde, Yuin se unió a la secta, Cloud Mist Mountain, y su relación se desvaneció gradualmente. Xia Benue explicó. Lan Chanan había escuchado rumores sobre que esta mujer había visitado la bahía de Quinza recientemente. Dado que ya se separaron, ¿por qué Yuin vino a buscar al joven maestro Xia nuevamente? Escuché que últimamente ha pasado por momentos difíciles. Fue expulsada de su secta y su familia está en decadencia, por lo que buscó ayuda del joven maestro. Por viejo cariño, aceptó acogerla por un tiempo. Está bien, tráela. Lan Chanan no estaba particularmente interesado en los asuntos personales del joven maestro y le hizo un gesto hacia Benue para que trajera al invitado adentro. La señora Yuin saluda al maestro Lan. Yuin hizo una elegante reverencia y sus ojos brillaron con un delicado encanto. ¿Qué medicina buscas, compañero taoísta Yu?
Lan Chanan intercambió algunas bromas antes de ir directo al grano. Hace años sufrí una lesión que me dejó con una condición persistente. Cada mes sufro episodios de frío en la parte inferior del abdomen. He oído que el maestro Lan es experto en medicina y se especializa en crianza. He venido a pedir una receta para aliviar mis síntomas. ¿Frío en la parte inferior del abdomen? ¿Una receta? La guardia de Lan Chanan subió. Recientemente había estabilizado la condición de Xia Benue, y ahora esta mujer apareció pidiendo un remedio para una condición de resfriado. ¿Podría ser esto algún tipo de prueba? ¿Estaría dispuesto el maestro Lan a tomarme el pulso? Yoin dio un paso adelante, extendiendo su pálida muñeca hacia él y su mirada parpadeó brevemente hacia Xia Benue. Al percibir la tensión sutil, Xia Benue se disculpó y salió de la habitación. Lan Chanan colocó 2 dedos en la muñeca de Yoin, con la frente ligeramente fruncida. Yoin exudaba una suave fragancia y su mirada permanecía en él con un brillo ligeramente afectuoso. Los síntomas de resfriado que estás experimentando son normales para las mujeres de tu edad. No hay necesidad de preocuparse. Lan Chanan respondió con calma, garabateando una receta básica y entregándosela sin pedir ningún pago. Yoin tomó la receta, pero cuando vio a Lan Chanan bebiendo tranquilamente su té, su expresión se agrió. Con una última mirada, se fue decepcionada. Lan Chanan la vio irse y un destello de sorpresa cruzó su rostro. De hecho, había una condición subyacente en su cuerpo, pero no fue causada por factores externos. Si no fuera por sus sentidos agudizados, tal vez no lo habría notado en absoluto. ¿Qué estaba tratando exactamente de hacer? Al principio, sospechó que podría estar relacionado con el físico Dao innato de Xia Benue. Sin embargo, Yui no había mostrado ningún interés en Xia Benue. De hecho, parecía albergar una aversión natural hacia su belleza y comportamiento. ¿Fue esto una prueba? ¿O algún tipo de seducción? Lan Chanan no pudo entenderlo del todo y decidió que no valía la pena dedicarle tiempo. El nivel de cultivo de Yuin era el de un cultivador de mediados del establecimiento de la fundación con un poder espiritual relativamente puro, pero nada particularmente digno de mención. Esté atento a ese extraño, le ordenó a la rata excavadora de la tierra, adoptando un enfoque cauteloso. Antes de emprender su viaje, Lan Chanan planeó avisar al joven maestro y advertirle sutilmente. Esa noche, débiles sollozos resonaron desde la residencia del joven maestro Xia, llevando los suaves e indefensos gritos de una mujer. ¿Estás diciendo que Lan Chanan hizo algo indecente durante la lectura del pulso y se aprovechó de ti? Xia Mingku quedó desconcertada y le resultó difícil de creer. Eso no puede ser correcto. Su compatriota taoísta Lan tiene una excelente reputación en el reino de Liang y no ha mostrado ningún interés en las mujeres del clan. Incluso rechazó los avances de Zenglan. HMPH. Eso es porque la belleza de Xia Zenglan no es nada comparada con la mía, sollozó Yuin, con sus lágrimas corriendo como perlas de un collar roto mientras se aferraba hacia Mingku. Además, Lan Chanan no quiere tener vínculos con la familia Xia. Rechazar a Xia Zenglan era simplemente su manera de eludir su responsabilidad. Pero yo soy diferente. Soy una mujer indefensa, abandonada por mi secta y sin nadie en quien confiar. Incluso si se aprovechara de mí, no necesitaría soportar la carga de la responsabilidad. Su rostro lleno de lágrimas miró hacia Mingku con una expresión llena de dolor y traición. Xia Mingku la miró fijamente, atónita. Esta era la mujer que una vez había amado y perdido, la que lo había dejado atrás años atrás. Aunque el tiempo había embotado los sentimientos, todavía había algo dentro de él que despertaba, un deseo no resuelto de conquistar lo que alguna vez había sido inalcanzable. Iner, ¿estás seguro de que no fue solo un malentendido? ¿Quizás fuiste demasiado sensible durante el examen? ¿Dudas de mí ahora? ¿O realmente crees que es una especie de santo? Los ojos de Yuin se abrieron, una mirada de dolor se profundizó mientras ella lo miraba, con lágrimas en los ojos. Ustedes, los hombres, son todos iguales. Eras tan justo y reservado también en aquel entonces, pero mira lo rápido que caíste bajo mi encanto. Está bien, basta, suspiró Xia Mingku, frotándose la nariz con una sonrisa irónica. Al día siguiente, Lan Chanan visitó al joven maestro.
Antes de partir, quiso dejar una sutil advertencia para Xia Mingku. Para su sorpresa, encontró a Xia Mingku y Yuin caminando uno al lado del otro, luciendo como una pareja feliz. Dada la situación, Lan Chanan decidió no decir nada más, solo lo haría parecer mezquino. Encontró extraño el comportamiento de Yuin, sospechando que tenía motivos ocultos, pero sin ninguna evidencia sólida, no tenía sentido agitar las cosas. Compañero taoísta Lan, ahora eres un estimado anciano invitado del clan. No necesitas avisarme personalmente por algo tan menor como un viaje. Xia Mingku sonrió, aunque sus pensamientos estaban en conflicto. Anoche, Yuin había acusado a Lan Chanan de mala conducta y hoy, Lan Chanan anunció que se iba. Todo parecía demasiado coincidente, como si huyera culpable. Después de explicar su viaje, Lan Chanan se despidió. Contacto 2. Seré eterno en el mundo de los inmortales C238, el secreto del Dao Physique. Lea 30 capítulos con anticipación sobre Patreon carita riéndose // Yuin era simplemente una cultivadora común y corriente del establecimiento fundacional. Lan Chanan no le prestó mucha atención y planeó recordarle sutilmente a la joven maestra Xia sobre ella en un momento posterior. Por ahora, se preparó para dejar en paz a Autumn Wendao, mientras dejaba atrás a la rata excavadora de la tierra para vigilar. Unos días después. En la bulliciosa ciudad inmortal Cloudsmoke, un joven con bigotes amarillos salió del gran pabellón de Wansu Pavilion, sosteniendo un trozo de jade en su mano. Su figura rápidamente se fusionó con la multitud. Wansu Pavilion era la cadena más grande de repositorios de libros bajo la Alianza de Comerciantes del Reino Jin. Además de ofrecer una variedad de técnicas de cultivo comunes, artes secretas y el conocimiento de muchas artes inmortales, también contenía textos antiguos raros y fragmentos de libros incompletos. El registro de físicos Dao innatos, con un precio de 1.800 piedras espirituales, registra la mayoría de los físicos Dao innatos conocidos que han aparecido en la región de cultivo de la Granin durante las últimas decenas de miles de años. Poco después, Lan Chanan, disfrazado del joven de barba amarilla, entró en una modesta posada de la ciudad. En la privacidad de la habitación, utilizó su sentido espiritual para ahondar en el contenido de la lámina de jade. El mundo del cultivo era vasto, con innumerables ramas de conocimiento. Incluso si un cultivador de la formación central intentara memorizarlo todo, su mar de conciencia explotaría. El límite de conocimiento que su memoria podría llevar solo sería una gota en el océano comparado con el conocimiento ilimitado del mundo del cultivo acumulado durante eones interminables. Por lo tanto, incluso como alguien que alguna vez había alcanzado la cima de la formación central en su vida pasada, Lan Chanan no lo sabía todo. Siempre hubo lagunas en su conocimiento, ya fuera sobre la tierra de los 5 elementos, tesoros místicos como la Bit Suanu o incluso raros Dao Physiques innatos. Lo encontré, Cold Soul Jade Marrow, Dao Physique. En poco tiempo, Lan Chanan encontró información sobre el físico único de Xia Venue en el trozo de jade. Según el registro de Dao físicos innatos, el Dao físico de médula de jade de alma fría había aparecido antes en el mundo del cultivo de la Granin. Sin embargo, en comparación con los físicos Dao más convencionales, era bastante oscuro y poco común. Los detalles del comprobante de jade eran mucho más completos que las menciones dispersas que Lan Chanan había encontrado en textos antiguos durante su vida pasada. Como pensaba, el físico Dao innato de Xia Venue posee un efecto beneficioso para los demás. La expresión de Lan Chanan parpadeó de asombro, seguida de una sensación de emoción. Pero su alegría rápidamente dio paso a la vacilación. Los beneficios de Cold Soul Jade Marrow superaron las expectativas de Lan Chanan y tuvo múltiples usos. El primer uso estuvo en línea con sus sospechas anteriores. Si el propietario del físico cultivado hasta Foundation Establishment o superior, la médula ósea de un cultivador que poseyera el físico Cold Soul Jade Marrow nutriría un tipo de Cold Jade Marrow durante muchos años, lo que podría ayudar a otros a superar los cuellos de botella y avanzar en el cultivo. Cuanto mayor sea el cultivo del dueño del físico Dao, mayor será el impacto. Una vez que el propietario alcanzó la etapa inicial de establecimiento de la fundación, la médula de jade fría podría eliminar eficazmente pequeños cuellos de botella dentro del ámbito del establecimiento de la fundación, ofreciendo resultados superiores a las píldoras innovadoras estándar,
todo sin afectar el potencial futuro del cultivador. En la última etapa del establecimiento de la fundación, la médula de jade fría podría aumentar marginalmente las posibilidades de formar un núcleo e incluso mejorar la calidad del núcleo resultante. Es esencialmente una versión potente de una píldora de condensación de cristal, casi tan buena como una de calidad superior. Decir que Lan Chanan no se sintió tentado sería mentira. Sin embargo, este beneficio solo se manifestaría después de que Xia Benue alcanzara la última etapa de creación de la fundación. Además, extraer la médula de jade fría causaría un daño permanente a su potencial como dueña del físico Dao, esencialmente un escenario de matar al ganso que pone los huevos de oro, dañándola para obtener ganancias egoístas. Los beneficios de la médula de Jade Cold Soul durante la etapa de establecimiento de la fundación están lejos de alcanzar su máximo potencial. Los ojos de Lan Chanan parpadearon mientras murmuraba para sí mismo. Esto lo llevó al segundo uso del físico Dao. Si Xia Benue lograra cultivarse hasta la etapa de formación del núcleo media y tardía mientras mantenía su virginidad, su alma fría y su médula de jade se alinearían y potencialmente podría nutrir una sola gota de esencia de jade Taidin dentro de su cuerpo. Esencia de jade Taidin, capaz de aumentar ligeramente la tasa de éxito al abrirse paso hacia el reino del alma naciente. Lan Chanan no pudo evitar respirar pesadamente. Si bien Cold Jade Marrow podía ser tomada a la fuerza, Taidin Jade Essence solo podía ser donada voluntariamente por el dueño del físico Dao. Tenía que transmitirse mediante cultivo dual, lo que requería la plena cooperación de la cultivadora. No se pudo tomar por la fuerza. Además, ofrecer la esencia de jade Taidin no dañó el potencial del dueño del físico Dao. Por lo tanto, una dueña del físico Dao como Xia Benue sería muy buscada durante la etapa de establecimiento de la fundación, pero se convertiría en un tesoro mucho más valioso y protegido una vez que alcanzara la etapa de formación del núcleo. En cuanto al tercer uso del físico Dao, fue un rasgo compartido por la mayoría de los físicos Dao alineados con Yin, que sirvió como un socio ideal para el cultivo dual o incluso como un poderoso horno para aumentar la eficiencia del cultivo. Sin embargo, en comparación con los dos primeros usos, el tercero no fue nada impresionante. De hecho, para Lan Chanan, era bastante trivial. Su técnica de cultivo, la técnica Evergreen, estaba limitada por el tiempo. Fuerzas externas como el cultivo dual solo podían mejorar la eficiencia diaria de su entrenamiento, no reducir la cantidad total de tiempo necesario para avanzar. Si rompiera ese límite en su relación antes de que Xia Benue alcanzara la etapa necesaria, resultaría en la pérdida de la gran oportunidad de Taidin Jade Essence. Aunque solo mejora ligeramente las posibilidades de avanzar al alma naciente, es similar a una versión más débil de la píldora de transformación infantil. Incluso el impulso más pequeño haría que cualquier cultivador de la formación Truden acudiera en masa hacia ella. Lan Chanan respiró profundamente, calmando sus crecientes emociones. Sin embargo, obtener la esencia de Jade Taidin no será tan fácil como parece. Era muy consciente de las dificultades que ello implicaba. Incluso para alguien con raíces espirituales terrestres, alcanzar la etapa de formación del núcleo media y tardía podría llevar más de 100 años. Además, Xia Benue ya había perdido varios años debido a sus reveses iniciales en el cultivo. En más de 100 años, hay demasiadas variables en las vicisitudes del tiempo. No solo tendría que alcanzar la etapa de formación central media y tardía, sino que también necesitaría permanecer pura y proteger su castidad. Esto fue precisamente lo que preocupó a Lan Chanan. De todas las condiciones que debían cumplirse, alcanzar la formación del núcleo ni siquiera era la más difícil. Para la mayoría de los cultivadores con físicos Dao innatos, una vez que encontraron la técnica de cultivo adecuada, su progreso fue típicamente más rápido que el de alguien con una raíz espiritual terrestre. El verdadero desafío residía en los 100 años de incertidumbre que siguieron y en suprimir los deseos y mantener la pureza. Tomemos como ejemplo a Lan Chanan. Entre los cultivadores, podría considerarse relativamente alejado de los deseos mundanos. Con más de 150 años, solo había experimentado unas pocas relaciones, con décadas entre cada una. Estos coqueteos ocasionales habían proporcionado una liberación de las presiones psicológicas y físicas que venían con los largos años de cultivo. Nadie quería convertirse en una máquina de cultivo sin emociones. En un periodo de tiempo tan largo, no son solo las variables externas las que se convierten en una preocupación.
la naturaleza humana en sí misma es el mayor factor desconocido. Lan Chanan sabía que, si bien Xia Benue ahora lo admiraba y reverenciaba, tratándolo con cuidado, ¿quién podría decir cómo se sentiría después de que hubiera pasado un siglo? El potencial y la velocidad de progresión de un físico Dao innato eran impredecibles. Aunque su propio cultivo era lento y constante, era muy posible que dentro de un siglo Xia Benue pudiera superarlo. En cuanto a esta chica, Xia Benue, tendré que adoptar una visión más amplia. Después de mucha contemplación, Lan Chanan formó un plan aproximado en su mente. 3 días después. Bajo la apariencia de otra identidad, Lan Chanan visitó varias tiendas grandes en Coatsmokemoro City y finalmente vendió 2 de sus pastillas Foundation Establishment de calidad inferior. En los últimos años, Lan Chanan había utilizado 2 lotes de materiales de Foundation Establishment Pill, refinando un total de una pastilla genuina y 3 inferiores. Originalmente, había planeado vender las 3 píldoras de calidad inferior y conservar el único producto genuino. Ahora decidió conservar una pastilla de calidad inferior para Xia Benue. Con su físico Dao innato, que es al menos tan bueno como una raíz espiritual terrestre, no hay necesidad de proporcionarle recursos innovadores de mayor calidad. Ese fue el razonamiento de Lan Chanan. Durante los días siguientes, utilizando otra identidad, Lan Chanan compró materiales para fabricar marionetas avanzadas. Esto le ayudaría a mejorar sus técnicas de fabricación de títeres y aumentaría su margen de error en el combate directo. Después de completar sus compras, Lan Chanan retomó su apariencia como el anciano del sombrero de paja, Siam Immortal, y visitó la Asociación de Comerciantes de Snow Fox para reunirse con Anju Immortal. El lote de pastillas para bestias de tercer rango que había adquirido de la Asociación de Comerciantes de Snow Fox en años anteriores ya había sido consumido por la rata excavadora de la tierra. Como gran demonio de tercer rango, la rata excavadora de la tierra estaba, francamente, sufriendo en el entorno de cultivo de Autumn Wendell. Por lo tanto, garantizar un suministro constante de píldoras bestias de alta calidad era esencial para su crecimiento continuo. De hecho, el cultivo de la rata excavadora de la tierra había superado las expectativas de Lan Chanan en los últimos años. Quizás debido a haber formado un dan dorado de medio paso, la velocidad de cultivo de la rata excavadora de la tierra, incluso en un entorno de energía espiritual poco ideal, ha superado la de la mayoría de las bestias demoníacas de linaje de grado superior, casi alcanzando el nivel de los linajes de grado terrestre. Lan Chanan había considerado trasladar la rata excavadora a un terreno de cultivo más adecuado, pero finalmente descartó la idea. Un entorno adecuadamente duro puede moderar su mente, sus huesos y su cuerpo. Incluso si lo trasladara a una vena espiritual de tercer rango, la mejora sería solo menor. Es mejor dejar que la rata excavadora de la tierra permanezca en el tercer rango inicial y refinar su base por ahora. Es por su propio bien. Es cierto que Lan Chanan también tenía un ligero motivo oculto. Si aún no hubiera alcanzado la etapa de formación del núcleo mientras la rata excavadora de la tierra de alguna manera lograba avanzar al tercer rango medio, creando una enorme brecha de poder, lo haría, como su maestro, parecer bastante incompetente. Por supuesto, esto era poco probable. En circunstancias normales, la rata excavadora de la tierra no lograría abrirse paso en los próximos 50 años. Dentro del patrimonio de la Asociación de Comerciantes de Snow Fox. Siam Immortal, qué coincidencia. Lady Anju se encuentra actualmente fuera por negocios y no en Coatsmokemoro City. Tenga la seguridad de que haré todo lo posible para reunir las pastillas bestias necesarias dentro de medio mes. La persona que recibió a Lan Chanan fue el Elder Gao Songchen. No hay necesidad de molestar a Lady Anju. Concéntrate en adquirir las pastillas para bestias, dijo Lan Chanan rechazando la oferta. Por favor, ten paciencia, Siam Inmortal. Tendremos todo listo dentro de 15 días. Gao Songchen habló con gran respeto. Lan Chanan rechazó la invitación del anciano para quedarse y abandonó la Asociación de Comerciantes de Snow Fox, regresando a la residencia Sunxian. Solo unos días después, Anju Immortal regresó a Coatsmokemoro City en secreto. Disfrazando su identidad, se dirigió a la residencia Sunxian para encontrarse con Lan Chanan en privado. La suite de invitados de la posada era un patio independiente. Dentro del salón,
Lan Chanan observó cómo una elegante mujer vestida con un vestido negro ajustado se quitaba el velo, revelando la delicada belleza nevada de Anju Immortal. Aunque no es tan sorprendente como Xia Benue, el aura gélida y noble de Anju Immortal le había valido fama en toda la alianza de comerciantes del reino Qin como una de sus grandes bellezas. Lady Hanyu, has ocultado tu identidad y has venido a verme en privado. ¿Cuál es la ocasión? Después de intercambiar algunas bromas, Lan Chanan sonrió y fue directo al grano. Gran hermano Xiang, ¿no puede Anju visitarte sin una agenda? Los labios de Anju Immortal se curvaron en una leve sonrisa, sus ojos fríos tenían un toque de alegría. Su aroma fragante llenó el aire mientras se apoyaba suavemente contra el hombro de Lan Chanan. A medida que la noche se hacía más profunda, la luna fría colgaba en lo alto del cielo. Ante la cama, un vestido negro, zapatos bordados y un conjunto de túnicas blancas yacían esparcidos por el suelo. La mano de Lan Chanan descansaba sobre la suave espalda de Anju Immortal, parecida al jade, mientras se reclinaba perezosamente. Xiam Immortal, hay algo que me gustaría discutir contigo. Anju Immortal, con sus pálidas mejillas todavía sonrojadas por el calor persistente, se acurrucó contra el pecho de Lan Chanan y susurró suavemente. ¿Qué asunto podría ser tan urgente que requiera discusión nocturna? Lan Chanan se rió entre dientes, sintiendo ya que Anju Immortal o la Asociación de Comerciantes de Snow Fox tenían una solicitud. El gremio lo había ayudado en numerosas ocasiones y, después del tiempo íntimo que habían pasado juntos, Lan Chanan estaba dispuesto a devolverle el favor si estaba dentro de sus posibilidades. Los ojos cristalinos de Anju Immortal brillaron mientras ella los hacía rodar hacia él. Luego comenzó a explicar la situación. En 2 meses, nuestra Asociación de Comerciantes de Snow Fox enviará un importante cargamento de mercancías a la ciudad Taifeng, en el sur del reino Qing. Ya contratamos a un guardia del establecimiento de la fundación y organizamos que un experto en fake tean de nuestro gremio los acompañara. Es una escolta fuerte. Sin embargo, este envío es de importancia estratégica para nuestro gremio. Para garantizar que nada salga mal, el abuelo Wang Jun espera que puedas tomar a tu gran demonio de tercer rango y proteger en secreto el convoy durante medio mes. El abuelo Wang Jun al que se refería era Wang Jun Immortal, el antepasado True Dean de la Asociación de Comerciantes de Snow Fox. Lan Chanan lo conoció una vez después de que la rata excavadora de la tierra formara su Dan dorado de medio paso. ¿Esperas que los cultivadores de True Dean embosquen el envío? Lan Chanan frunció ligeramente el ceño. Nuestro gremio y las fuerzas opuestas están mutuamente restringidos, y actualmente no tenemos cultivadores de True Dean adicionales de sobra. El abuelo Wang Jun estima que hay alrededor de un 30% de posibilidades de que el enemigo contrate a un cultivador externo de True Dean para interceptar el envío. Pero no te preocupes, Xiam Inmortal. Si los enemigos detectan protección de nivel True Dean de nuestro lado, su experto contratado en True Dean no arriesgará su vida. O se retirarán sin luchar. Anju Immortal explicó con calma. Ella esperaba usar uno de los favores que Lan Chanan le debía para conseguir su ayuda. Al ver la expectativa en sus ojos, Lan Chanan le dio una palmadita en el pecho y declaró audazmente, «Tienes mi palabra, te ayudaré». En su mente, Lan Chanan ya había formulado un plan. Para esta misión de escolta, enviaría a la rata excavadora de la tierra para seguir al convoy. Si no apareciera ningún cultivador de True Dean, sería ideal. Si uno lo hiciera, la rata excavadora de la tierra podría liberar su propia aura de nivel True Dean para asustarlos, con suerte disuadiéndolos de participar en una confrontación directa. En el peor de los casos, si las cosas se convirtieran en una batalla a vida o muerte, tendría que retirarse. Pero ese resultado era poco probable. Rara vez se vieron verdaderos enfrentamientos al nivel de Dan dentro de los conflictos internos de la Merchant Alliance. Si la misión tiene éxito, la Asociación de Comerciantes de Zorros de Nieve ofrecerá 3 años de pastillas para bestias de tercer rango como recompensa. Anju Immortal sonrió y ofreció una generosa compensación. Lan Chanan sintió satisfecho. Aunque era una promesa, la Asociación de Comerciantes de Snow Fox sabía cómo endulzar el trato, asegurándose de que no actuaría sin ninguna recompensa tangible. Después de pasar 2 días más juntos, Anju Immortal partió discretamente. Ciudad de Taifeng en el sur del reino Qing, ¿eh? Lan Chanan recordó los detalles de su acuerdo.
La ciudad de Taifeng era una ciudad crucial ubicada en la frontera sur del reino Qing, cerca del reino Chen. Más de la mitad del comercio entre los mundos de cultivo del reino Qing y el reino Chen pasaba por la ciudad de Taifeng. La ciudad en sí estaba controlada por la Asociación de Comerciantes de Taifeng, el gremio más grande de la alianza, casi comparable a una secta, con un cultivador de etapa avanzada de Chuyan supervisando sus operaciones. Dentro de 2 meses, el convoy de la Asociación de Comerciantes de Snow Fox probablemente implicaría un comercio significativo con el mundo del cultivo del reino de Chen. 7 días después, Lan Chanan regresó a la propiedad de la Asociación de Comerciantes de Snow Fox para recolectar suficientes pastillas para bestias de tercer rango durante 4 o 5 años. Terminé mi negocio en Cloudsmoke Emerald City y también descubrí el misterio detrás del físico Dao innato de Xia Benyu. Después de una revisión final para asegurarse de que no quedara nada sin hacer, Lan Chanan partió hacia casa. De regreso a su finca en Autumn en Qinsha Bay. A su regreso, Lan Chanan no conoció a Xia Benyu de inmediato. En lugar de eso, convocó a la rata excavadora de la tierra. Gracias por la recompensa, maestro. La voz juvenil de la rata excavadora de la tierra chirriaba mientras sus brillantes ojos brillaban, aceptando varios frascos de pastillas para bestias de tercer rango de Lan Chanan. Normalmente, la rata excavadora de tierra mantenía un tamaño comparable al de un perro grande, manteniendo su cultivo suprimido hasta la cima del segundo rango. Mientras Lan Chanan se reclinaba en su silla, preguntó casualmente, «¿Durante el medio mes que estuve fuera, esa mujer mostró algún comportamiento inusual?» Antes de irse, Lan Chanan le había ordenado a la rata excavadora de la tierra que vigilara a Yuin. Ahora que había confirmado la importancia del físico Dao de Xia Benyu, que contenía una preciosa oportunidad de abrirse paso hasta la etapa del alma naciente, se había vuelto más vigilante. Especialmente hacia forasteros como Yuin, quien anteriormente había intentado seducirlo. Como antiguo amor de Xia Mingku, naturalmente despertó las sospechas de Lan Chanan. Contacto 2. Seré eterno en el mundo de los inmortales C239, provocando problemas. Lea 30 capítulos con anticipación sobre Patreon carita riéndose // Silaberi. Maestro, esa cultivadora humana. Al escuchar la voz juvenil de la rata excavadora de la tierra, la expresión de Lan Chanan se volvió algo peculiar. La rata excavadora de la tierra era una formidable bestia demoníaca de nivel Trudan, dotada de habilidades para excavar la tierra y un agudo sentido del olfato, lo que la hacía excepcional en el seguimiento. Durante el último medio mes, mientras Lan Chanan estaba ausente, había seguido de cerca cada movimiento de Yuin. Cada interacción que tuvo, su cultivo, sus comidas, su entretenimiento e incluso los colores de su ropa interior, fueron observados y reportados meticulosamente. Lan Chanan encontró esto divertido. Antes de irse, solo le había ordenado a la rata excavadora de la tierra que la vigilara, pero no esperaba que la criatura se tomara la tarea tan en serio. Según el informe de Earth Burrowing Rat, surgieron 2 puntos sospechosos sobre Yuin. La primera fue que Yuin había recolectado en privado varias hierbas medicinales, incluidos polvos, pociones y perfumes. Sin embargo, según el agudo sentido del olfato de la rata excavadora de la tierra, ninguna de las sustancias era venenosa. El segundo punto sospechoso fue que Yuin una vez había salido de viaje. La rata excavadora de la tierra no la había seguido porque Lan Chanan le había encomendado la tarea de proteger la vid Xuanmu que crecía en el fondo de la piscina profunda, una prioridad de suma importancia. Lan Chanan reflexionó por un momento. ¿Alguna vez mostró deliberadamente interés o intentó acercarse hacia Benyu? Con el físico Dao innato de Xia Benyu que contenía la clave potencial para abrirse paso hacia el reino del alma naciente, junto con los riesgos que representaba, Lan Chanan naturalmente se sentía nervioso y cauteloso ante posibles amenazas. No, la rata excavadora de la tierra sacudió su cabecita. En ese caso, parece que la intención de Yuin de buscar refugio aquí no tiene nada que ver con el secreto del físico Dao de Xia Benyu. Lan Chanan dejó escapar un suave soplo de alivio. Si ese es el caso, incluso si tiene intenciones maliciosas, es probable que se deba a alguna conexión con una facción rival de la familia Xia. Lan Chanan no sabía que Yuin había intentado previamente sembrar discordia entre él y Xia Mingku. Durante su tiempo fuera, Yuin se abstuvo de hablar más mal de él y optó por actuar sumiso y lastimoso frente a Xia Mingku.
Yuin sabía que el arte de la sutileza, demasiada calumnia haría transparente sus motivos. Fue suficiente para plantar una semilla de duda en la mente de Xia Mingku sin exagerar. 2 días después, en la finca Arom Wendao, Lan Chanan envió un talismán de comunicación solicitando una reunión con el anciano de la familia Xia Zenglan. Como anciano invitado de honor de la familia Xia, Lan Chanan sintió que algo andaba mal con Yuin y decidió advertir a Xia Mingku. Sin embargo, a pesar de su estatus, todavía era un extraño para la familia, y Yuin alguna vez estuvo profundamente involucrado con Xia Mingku, casi convirtiéndose en su compañero Dao. Su relación era mucho más personal y complicada que cualquier cosa que Lan Chanan pudiera ofrecer. Por lo tanto, Lan Chanan decidió acercarse primero a Xia Zenglan, para no poner a Xia Mingku en una posición difícil. Xia Zenglan era prima de Xia Mingku y una vez estuvo casada con un miembro de la familia Xin, la segunda rama más poderosa dentro de la Asociación de Comerciantes de Bufu. Media hora después, vestida con un elegante vestido azul cielo, la digna cultivadora del Foundation Establishment descendió con gracia sobre Arom Wendao. Es un honor poco común ser invitado por ti, compañero taoísta Lan. No me atreví a demorarme ni un momento. Xia Zenglan sonrió suavemente, aunque había una cierta distancia en su tono que antes no existía. Hace años, antes de que Lan Chanan revelara su verdadera identidad, una vez salvó la vida de Xia Zenglan. Después de cortar lazos con la familia Xin, la familia Xia intentó emparejarla con Lan Chanan, incluso ofreciéndole una preciosa pastilla para ayudarlo a llegar a la última etapa del establecimiento de la fundación. Pero Lan Chanan había rechazado el matrimonio, lo que provocó que su relación se volviera gradualmente más distante, ahora más parecida a un típico conocido entre cultivadores. Anciano Zenglan, me halagas. Soy solo una vieja cultivadora del establecimiento de la fundación, no alguien de gran importancia, respondió Lan Chanan con una sonrisa, imperturbable ante el cambio sutil en su comportamiento. En un pasillo lateral, los dos tomaron asiento. Xia Benioe, con una sonrisa brillante en su rostro, sirvió refrigerios e intercambió bromas con Xia Zenglan. Benioe, te ves mucho mejor estos días. Parece que tu cultivo también ha avanzado. Parece que la técnica de cultivo de su compañero taoísta Lan es verdaderamente notable cuando se trata de nutrir y curar, comentó Xia Zenglan. Su sorpresa fue evidente cuando observó los cambios en Xia Benioe. Xia Benioe siempre había sido una belleza impresionante, pero su frágil salud había opacado su resplandor. Ahora, con su enfermedad bajo control, su apariencia había florecido a nuevas alturas, como si fuera un jade exquisito, impecable y fascinante. Incluso Xia Zenglan, como compañera cultivadora, no pudo evitar sentir un matiz de asombro. Volvió a mirar al apuesto y sobrenatural Lan Chanan y suspiró interiormente. Cuando Lan Chanan ocultaba su verdadera identidad, Xia Zenglan le tenía cierto afecto, aunque este no se había convertido en amor romántico. Cuando la familia intentó emparejarlos, ella estuvo abierta a la idea. Sin embargo, después de que Lan Chanan reveló su identidad y cabalgó galantemente sobre su tortuga, el corazón de Xia Zenglan, inactivo durante mucho tiempo, se agitó momentáneamente. En los años transcurridos desde entonces, ella había vigilado silenciosamente a este anciano invitado del reino de Liang, aprendiendo sobre su pasado a través de informes y rumores. Cuanto más aprendía, más admiraba su perseverancia y más curiosa se volvía sobre su viaje. Pero, por desgracia, Lan Chanan había rechazado la propuesta de matrimonio de la familia y Xia Zenglan estaba demasiado orgulloso para acercarse a él nuevamente. Ahora, mientras estaba sentada aquí, una pequeña parte de ella no podía evitar esperar algo más. Después de una taza de té, las débiles esperanzas de Xia Zenglan comenzaron a disiparse. Lan Chanan no mostró ningún interés en revisar el pasado, sino que dirigió la conversación hacia temas como el panorama político actual de la Asociación de Comerciantes de Bufu, el crecimiento de la secta demoníaca Xuan Jin y la guerra en curso en el reino de Liang. Una vez que Xia Benioe se retiró de la habitación, Lan Chanan finalmente abordó el tema de Yuin con Xia Zenglan. Por supuesto, fue sutil y simplemente sugirió que, dado que la Asociación de Comerciantes de Bufu enfrenta presiones tanto internas como externas, la familia Xia debería vigilar más de cerca a Yuin. Después de todo, no tenía pruebas concretas. Claro, Yuin había intentado seducirlo, pero no había pruebas tangibles de que hubiera actuado mal. Sin pruebas contundentes,
Sus palabras fueron solo especulaciones. ¿Crees que Yuin está tramando algo? ¿Tienes alguna prueba? Las cejas de Xia Zenglan fruncieron el ceño en sus pensamientos. Lan Chanan se rió entre dientes. No hay pruebas, solo una corazonada. Tómalo por lo que vale. Ya veo. Me aseguraré de que Minku esté al tanto. Pero ahora mismo, se está preparando para pasar a la última etapa del establecimiento de la fundación. Xia Zenglan dudó, inseguro de cómo proceder. ¿Está planeando un gran avance? Lan Chanan entendió su preocupación. Llegar a la última etapa del establecimiento de la fundación fue un momento crítico, que requirió concentración absoluta, libre de distracciones emocionales. Después de dejar a Dong Wendao, Xia Zenglan decidió que aún era mejor hablar con Xia Mingku. Como próximo líder de la familia Xia, si Xia Mingku no podía manejar asuntos personales menores, entonces no merecía los recursos de la familia. Dentro de la residencia de Xia Mingku. Zenglan, estoy planeando entrar en reclusión pronto para abrirme paso. Con el patriarca y mi padre destinados en la sede del gremio de comerciantes, tendré que confiar en ti para manejar los asuntos de la familia en mi ausencia. Xia Mingku saludó a su primo con el máximo respeto y confianza. No es ningún problema, yo me encargaré de todo. Después de un breve gesto, Xia Zenglan fue directo al grano y transmitió su conversación anterior con Lan Chanan. ¿Lan Chanan sospecha de Iner? Xia Mingku no pudo evitar sonreír irónicamente. Hace poco más de medio mes, Yuin se acercó a él y, entre lágrimas, acusó a Lan Chanan de conducta inapropiada durante un control de pulso, alegando que se había aprovechado de ella. Para mantener la estabilidad dentro de la familia y proteger su propio orgullo, Xia Mingku mantuvo el asunto en silencio, sin decírselo a nadie. Ahora, cuando Xia Zenglan mencionó esto, no pudo evitar sentirse en conflicto, por lo que decidió confesar. Entonces, ¿le creíste? La expresión de Xia Zenglan se volvió fría. No del todo. Confío en sus palabras alrededor del 30%. Después de todo, según la información que hemos recopilado del reino de Liang, Lan Chanan tiene una sólida reputación como un hombre bondadoso. Xia Mingku negó con la cabeza. Después del regreso de Yuin, Xia Mingku investigó discretamente sus antecedentes. Su caída en desgracia y su expulsión de la secta de la montaña Yunxia fueron legítimas, al igual que el declive de su familia. Todo parecía estar en orden. ¿Qué planeas hacer al respecto? Xia Zenglan presionó. Iner y yo fuimos cercanos una vez, pero eso fue hace muchos años. Esos sentimientos hace tiempo que se desvanecieron. Ella no se puede comparar con alguien como el maestro Talismán Lan. El tono de Xia Mingku era tranquilo y decidido. Es bueno que lo entiendas. La expresión de Xia Zenglan se suavizó. Independientemente de los sentimientos personales, Xia Mingku no había perdido de vista el panorama general. Lan Chanan ya era un cultivador en etapa avanzada del establecimiento de la fundación, con un compañero bestia demonio de alto rango y la habilidad de un maestro talismán de casi tercer rango. Su estatus no estaba muy lejos del de un cultivador de Fektean. Por la noche. En su cámara de meditación, Lan Chanan estaba sentado con las piernas cruzadas, sumido en sus pensamientos, mientras reflexionaba sobre la técnica secreta de disolución del núcleo que había intercambiado con San Tiesan. La técnica se llamó método de transformación del núcleo de polvo regresante y Lan Chanan ya la había estudiado exhaustivamente durante su tiempo libre. Sin embargo, al carecer de la guía de un maestro, todavía no había comprendido plenamente algunos de sus detalles más intrincados, incluso después de muchos años de contemplación. Esto ocurrió a pesar de su experiencia de vida anterior como cultivador de máxima formación del núcleo, lo que le dio una ventaja significativa en la comprensión de dichas técnicas. Fue un testimonio de la importancia de una tutela adecuada. Muchas sectas de cultivo tenían artes secretas que, incluso si se filtraran, sería casi imposible para los cultivadores comunes dominarlas sin guía. San Tiesan nunca tuvo un maestro del alma naciente, pero se atrevió a seguir este camino de reforma de las pastillas. Su fortuna debe ser extraordinaria. Los pensamientos de Lan Chanan se remontaron a la carta que había recibido del reino de Liang. San Tiesan había desaparecido después de ser cazado por un cultivador de la formación Core. La mayoría asumió que estaba muerto.
Pero Lan Chanan estaba convencido de que Sam Tiesan había utilizado esto como una oportunidad para fingir su muerte y someterse silenciosamente a la reforma de las pastillas. Dentro de 2 años como máximo debería alcanzar el 8º nivel de establecimiento de la fundación. Incluso sin un maestro, debería poder comprender plenamente esta técnica antes de llegar al 9º nivel. Lan Chanan reflexionó sobre su plan. Incluso si fracaso en la reforma de las píldoras y sufro una reacción violenta, puedo usar el hechizo secreto Evergreen para recuperarme, así que no me preocupa demasiado dañar mis cimientos. Ya había probado esto cuando Wang Qiaozi fracasó en su propio intento de creación de la fundación, confirmando que el hechizo secreto podría curar tal daño. Chirrido. La rata excavadora de la tierra apareció de repente a su lado, aparentemente de la nada. Oh. Después de escuchar por un momento, una sonrisa se dibujó en el rostro de Lan Chanan. Le hizo señas a la criatura para que se fuera y la envió de regreso al subsuelo para continuar su cultivo. Murmuró para sí mismo, parece que los que toman las decisiones de la familia Xia no me han decepcionado. Sin que Xia Zenglan y Xia Mingku lo supieran, su conversación había sido escuchada en secreto por la rata excavadora de la tierra. Lan Chanan generalmente tenía poco interés en escuchar a escondidas a los demás y tampoco le importaba entrometerse en su privacidad. Pero la actitud y las decisiones de Xia Mingku afectarían directamente el futuro de Lan Chanan dentro de la familia Xia. Si Xia Mingku hubiera sido influenciado por Yu Yin, desarrollando hostilidad o sospecha hacia él, Lan Chanan no habría perdido el tiempo en abandonar la familia Xia para siempre. Así que, después de todo, fue un estratagema para sembrar discordia. Si me hubieran obligado a dimitir, el poder de Xin habría rivalizado con el de la familia Xia. En clanes como las familias Xia y Xin, donde ambas tenían un cultivador de Fake Dan, cada cultivador del establecimiento de la fundación en etapa avanzada era clave para mantener su territorio. Y Lan Chanan no era un cultivador cualquiera en etapa avanzada del establecimiento de la fundación. Mientras permaneciera en la bahía de Quinza, la retaguardia de la familia Xia estaría asegurada y seguirían beneficiándose de sus talismanes de alta calidad. Al reflexionar sobre los 2 puntos sospechosos anteriores con respecto a Yu Yin, Lan Chanan ahora pudo deducir aproximadamente su próximo movimiento. Unos días después, Lan Chanan tomó la iniciativa de visitar el sitio de cultivo de Xia Zenglan y comenzaron a circular rumores de que su relación se estaba calentando, insinuando un romance reavivante. En verdad, Lan Chanan simplemente estaba dando pistas sutiles para que ella las captara. Ya no le preocupaba si Xia Mingku los tomaba en serio o no. Como invitado de honor de la familia Xia, Lan Chanan ya había hecho su parte ofreciendo una advertencia básica. Él no iría más allá por algo así. 3 días después de su visita a Xia Zenglan, Yu Yin llegó a Adamwenda una vez más en busca de remedios medicinales. Lan Chanan no se molestó en tratar con ella y la dejó parada en la puerta. Está bien si el maestro talismán Lan no maneja esto personalmente. La medicina que necesito es algo que incluso su pequeño discípulo podría preparar. Yu Yin permaneció imperturbable y mostró una sonrisa brillante. Con su radiante belleza en plena exhibición, fue hacia Benue y le pidió algunas hierbas medicinales e ingredientes para preparar remedios y sobres de fragancias. Incluso se tomó el tiempo para charlar con Xia Benue. Como estudiante de último año en la etapa de establecimiento de la fundación, Xia Benue difícilmente pudo negarse y la acompañó de mala gana. Lan Chanan no interfirió, simplemente le ordenó a la rata excavadora de la tierra que vigilara a Xia Benue en secreto. Medio mes después, Xia Mingku comenzó su reclusión para pasar a la última etapa del establecimiento de la fundación. Lan Chanan monitoreó su progreso desde lejos y determinó que no habría problemas importantes con el avance. Sin embargo, dada la edad de Xia Mingku, podría haberse permitido pasar 1 o 2 años más perfeccionando sus cimientos. La decisión de acelerar el avance probablemente surgió del deseo de la familia Xia de reforzar su fuerza. Las familias Xia y Xin tenían cada una un antepasado falso Dan, lo que creaba un delicado equilibrio de poder. Los cultivadores falsos de Den generalmente alcanzaban una meseta en fuerza, con poco espacio para el crecimiento, salvo algunos casos excepcionales. Por lo tanto, los verdaderos impulsores y agitadores eran a menudo los cultivadores del establecimiento de la fundación en etapa avanzada que podían influir en el resultado de las luchas de poder. Mientras Xia Mingku cultivaba en reclusión,
Xia Zenglan y Yuin se turnaban para proteger la entrada, un arreglo perfectamente razonable dadas sus estrechas relaciones con él. Pero a los pocos días de su reclusión, dentro de la cámara, el aura de Xia Mingku se elevó a medida que se acercaba el avance hacia la última etapa del establecimiento de la fundación. Sin embargo, de repente, el flujo de su poder espiritual se detuvo bruscamente y su cultivo comenzó a desplomarse incontrolablemente. Toser. Un bocado de sangre de color púrpura oscuro brotó de los labios de Xia Mingku mientras su poder espiritual estallaba salvajemente, estrellándose contra las paredes de la cámara. Mingku. El rostro de Xia Zenglan palideció en estado de shock mientras corría hacia adentro, rompiendo la barrera de la cámara. ¿Qué clase de veneno es este? Yo personalmente inspeccioné todas las pastillas. La tez normalmente clara de Xia Mingku era ahora una mezcla de rojo y verde. Su cuerpo tembló, su rostro se retorció de incredulidad. Claramente había sufrido un percance en el cultivo, uno inducido por veneno. De pie en la puerta de la cámara, Yuin dudó por un momento. Xia Zenglan se volvió hacia ella y sus ojos ardían de rabia. Yuin, ¿lo envenenaste? Durante los últimos días, aparte de ella misma, solo Yuin había estado en estrecho contacto con Xia Mingku. Mientras tanto, Lan Chanan ni siquiera había puesto un pie en la residencia de Xia Mingku desde su regreso. La encantadora risa de Yuin resonó desde fuera de la cámara, llena de burlas. ¿Veneno? Oh, esa no es una toxina común y corriente. Es una mezcla especial de polvos medicinales raros, perfumes y pociones. Una vez que alguien intenta atravesar un cuello de botella, este se activa, provocando que su sangre hierva y su mente se convierta en un caos. Antes de que Xia Zenglan o Xia Mingku pudieran reaccionar, Yuin arrojó casualmente un pequeño orbe negro a la cámara. ¡Boom! Una ráfaga de llamas negras estalló y envolvió toda la habitación en un radio de 10 sang, mientras un humo espeso y venenoso se extendía por la cámara. Sin esperar a ver el resultado, Yuin, vestida con su característica túnica rosa, se transformó en un rayo de luz y se elevó sobre las crecientes nubes de veneno. Sin las hierbas del maestro talismán Lan, no habría podido ejecutar mi plan tan impecablemente, reflexionó con una sonrisa juguetona, lanzando una mirada en dirección a Adam Wendao. Incluso en medio de su fuga, no pudo resistirse a echarle la culpa. Yuin, ¿cómo te atreves a hacerle daño al joven maestro? Un anciano del establecimiento de la fundación de la familia Xia rápidamente reunió a las fuerzas del clan y envió un escuadrón de cultivadores para perseguir a Yuin. Pero Yuin se mantuvo tranquilo y sereno. La mayoría de los miembros principales de la familia Xia estaban involucrados en su lucha de poder con la familia Xin, estacionada en la sede del gremio de comerciantes y otras sucursales para proteger sus activos. En la actualidad, solo quedan 4 cultivadores del establecimiento de la fundación para proteger la bahía de Quinza. Uno de ellos, Lan Chanan, era un extraño. Autumn-Windail estaba ubicada en una zona remota, lejos del territorio central de la familia Xia. Lan Chanan tardaría un tiempo en llegar. Eso dejó solo 3 verdaderos perseguidores. Además, Xia Mingku y Xia Zenglan ya habían resultado heridas por su emboscada y era poco probable que representaran una gran amenaza. Por supuesto, la variable más importante fue Lan Chanan. Basándose en su inteligencia, Yuin sabía que Lan Chanan podía dominarla fácilmente. Pero ella también sabía que él tenía reputación de jugar a lo seguro en el reino de Liang, donde era conocido como el maestro talismán tortuga. Un hombre así no arriesgaría su vida ni actuaría precipitadamente. Con esta certeza, Yuin se sintió segura de su escape. Su confianza surgió de la información detallada proporcionada por sus partidarios, junto con su propio conocimiento profundo del terreno y las defensas de la familia Xia. Contacto 2. Seré eterno en el mundo de los inmortales C240. El maestro me dio instrucciones. Lea 30 capítulos con anticipación sobre Patreon carita riéndose // silabere. Ahora es el momento de liberarse en medio del caos. Nadie puede detenerme. Yuin sacó un talismán de escape de vuelo de casi tercer rango, canalizando su maná hacia él. En aproximadamente media respiración, lo presionó contra su cintura. Para aquellos con bajo cultivo, la activación de talismanes de alta calidad a menudo no es instantánea debido al inmenso poder que debe extraerse del talismán. Es vos. En un instante,
la velocidad de Yuin aumentó, superando el nivel de un cultivador de Foundation Establishment en etapa avanzada. El anciano del clan que la perseguía, también en Foundation Establishment, quedó instantáneamente muy atrás. Los labios de Yuin se curvaron en satisfacción. Su misión había transcurrido sin problemas y había logrado una hazaña significativa. Aunque había provocado problemas dentro de la familia Xia, en realidad no había matado a nadie. El joven maestro Xia Mingku al que apuntaba era el siguiente en la fila de la familia Xia para dirigir la Asociación de Comerciantes de Bufu. Era casi un cultivador garantizado en etapa avanzada del establecimiento fundacional, con un alto potencial para llegar al reino de formación central en el futuro. Sin embargo, debido al veneno exótico que había inventado, el avance de Xia Mingku había fracasado. La severa reacción que sufrió dañaría inevitablemente sus cimientos. Como resultado, incluso si apenas lograra llegar a la última etapa del establecimiento de la fundación en el futuro, sus posibilidades de formar un núcleo serían escasas. Además, el padre de Xia Mingku, Xia Yongson, no había logrado formar un núcleo en su juventud y desde entonces había estado supervisando los asuntos comerciales de la Asociación de Comerciantes en un rol gerencial. Al jefe del clan, Xia Honyu, aunque experto en técnicas de preservación de la salud, le quedaba mucha menos vida que al inmortal Fake Dan de la familia Xin. El complot de Yuin no solo impidió que la familia Xia agregara un nuevo cultivador de Foundation Establishment en etapa avanzada, sino que también creó el riesgo de una brecha en su futura fuerza de combate de alto nivel. Más allá de eso, Yuin incluso había arrojado sospechas sobre Lan Chanan, la oferta más fuerte de la familia Xia. El veneno que había preparado incluía ciertos ingredientes que compró específicamente en Autumn. Estos rastros llevarían al escalón superior de la familia Xia a realizar una investigación, y sería poco probable que después confiaran plenamente en Lan Chanan. Xia Mingku, no me culpes por ser despiadado. En aquel entonces, tus padres se oponían a nuestra relación, menospreciando mis humildes antecedentes familiares. Con este logro, la Asociación de Comerciantes de Xingyue no solo me recompensará generosamente, sino que también aceptará a mi familia a través del matrimonio. La expresión de Yuin cambió, mostrando una compleja mezcla de emociones, incluso una ligera punzada de culpa. Cuando Xia Mingku sufrió reacciones negativas por su fallido avance, tuvo la oportunidad de matarlo en el acto. Ella no actuó, en parte debido a la culpa persistente, incapaz de soportar el golpe fatal. Por otro lado, Xia Mingku, como joven maestro, podría poseer poderosas técnicas para salvar vidas. ¡Deténla! Yuin ya había pasado volando por los terrenos interiores de la familia Xia. Más adelante se encontraba la barrera radiante de la formación protectora del clan. Con el talismán de casi tercer rango aumentando su velocidad, los cultivadores de Chiaofanen de bajo nivel no pudieron acercarse a ella, y cualquiera que lo intentó fue eliminado fácilmente. La formación protectora de la familia Xia es casi de tercer rango, pero sin un número suficiente de cultivadores del establecimiento de la fundación para operarla, su poder se ve muy disminuido. Rebosante de confianza, Yuin voló directamente hacia la barrera. Mientras lograra abrirse paso, estaría a salvo, incluso tenía aliados esperando para recogerla afuera. Zumbido. Más adelante, la formación protectora del clan brilló con una luz intensa y las nubes de tormenta se reunieron en el cielo, formando gruesos relámpagos azules parecidos a serpientes. Algo anda mal. El rostro de Yuin se puso pálido al sentir la formidable presión espiritual de la formación del cielo y la tierra, lo que le hizo respirar con dificultad. ¿Quién? La formación provocó una tormenta de relámpagos y lluvia, cubriendo su ruta de escape y ralentizándola significativamente. Mientras tanto, dos figuras atravesaron el aire detrás de ella, persiguiéndola sin descanso. ¿Xia Mingku? Tú. Yuin miró hacia atrás y sus ojos almendrados se abrieron con incredulidad cuando vio a Xia Mingku y Xia Zhenglan, ambas ilesas. Los dos también utilizaban talismanes de vuelo de casi tercer rango. Además, cada uno sostenía una bandera de matriz, canalizando el poder de la formación de cuasi tercer rango para bloquear el escape de Yuin. El rostro de Xia Mingku era sombrío, con los ojos fríos mientras miraba fijamente la seductora figura del vestido rosa. Para él, la traición de Yuin no solo fue traicionera, fue un rencor que bloqueó el camino. Si ella tenía éxito, su viaje de cultivo se estancaría para siempre en Foundation Establishment.
Gracias a la advertencia de Lan Chanan, había sospechado el peor resultado, que Yuin podría ser un topo y estaba tratando de sembrar discordia. Pero él nunca había imaginado que ella atacaría con una intención tan despiadada. Como Yuin no había usado un veneno convencional, no había detectado nada extraño de antemano y no podía acusar apresuradamente ni a Lan Chanan ni a ella. Después de que Lan Chanan restauró su identidad, el contrato espiritual de segundo rango que había firmado ya fue anulado, lo que hizo posible que una fuerza rival lo comprometiera. Así pues, su intento de abrirse paso fue todo un acto. Se bañó en varias cervezas medicinales para expulsar las toxinas, fingiendo un avance fallido para confirmar la traición de Yuin. Yuin, la formación protectora ha sido activada. Hoy no escaparás aunque te crezcan alas. Mientras hablaba, Xia Mingku dirigió el poder de la formación para limitar el movimiento de Yuin. Sin embargo, debido a la activación apresurada y la falta de suficientes cultivadores del establecimiento de la fundación, no pudieron liberar todo el poder de la formación. Es vos. Mientras Xia Mingku hablaba, otra figura se acercó desde varios kilómetros de distancia, emitiendo un poderoso aura de establecimiento de la fundación en etapa avanzada. Es el maestro Talismán Lan. Xia Zenglan y Xia Mingku intercambiaron una mirada, relajándose un poco. Lan Chanan se había acercado desde Autumn Wendao, con una velocidad comparable a la del Foundation Establishment en etapa avanzada. A juzgar por el momento, llegó inmediatamente y no se contuvo deliberadamente. Aunque Lan Chanan no había usado sus cartas de triunfo, ya había cumplido con sus deberes como proveedor externo al ayudar en la defensa del clan. Si quiero irme, ninguno de vosotros podrá detenerme. Al ver a Lan Chanan acercándose desde un costado, finalmente apareció un rastro de pánico en el rostro de Yuin. La información de inteligencia de la Asociación de Comerciantes de Xingyue calificó muy alto el poder de combate de Lan Chanan y dijo que se necesitarían 2 o 3 cultivadores del establecimiento de la fundación en etapa avanzada para someterlo. Afortunadamente, Lan Chanan había partido de la lejana isla Autumn Wind y todavía era la más lejana. ¡Boom! Crujido. Relámpagos y lluvia la azotaron, destrozando su arma mágica de grado supremo y agotando varios talismanes de segundo rango superior. Finalmente llegó al borde de la barrera. Romper. Los ojos de Yuin brillaron fríamente mientras activaba un talismán que rompía restricciones. Un rayo de luz retorcida y destructiva abrió un gran espacio en la formación protectora. Un talismán que rompe restricciones de casi tercer rango. Al ver esto, las expresiones de Xia Mingku y Xia Zenglan se oscurecieron. Los talismanes que rompen restricciones son recursos estratégicos raros. Uno de casi tercer rango es un artículo relativamente raro, incluso dentro de la enorme Merchant Alliance. J.E. Si no tuviera esas cartas de triunfo, ¿me habría atrevido a arriesgar mi vida en una misión tan peligrosa? Con el impulso del talismán de vuelo, Yuin pasó rápidamente a través de la brecha de la formación. Su siguiente paso fue sumergirse en el denso bosque cerca de una bahía de agua, donde rápidamente desapareció de la vista. Tan cerca. Solo falta un paso. Xia Mingku suspiró mientras él y Xia Zenglan se detenían antes de la formación. Con pocos cultivadores fuertes estacionados en el clan, si los dos los persiguieran, sus defensas quedarían vulnerables. Se escapó. Varias respiraciones después, llegó Lan Chanan, mirando la brecha que se cerraba en el conjunto. El rostro de Xia Mingku se sonrojó ligeramente de vergüenza. A pesar de coordinarse con la formación protectora, los 3 ancianos del clan no lograron capturar a Yuin. Que Yuin tenía un talismán de escape de casi tercer rango y un talismán de ruptura de restricciones. No teníamos suficiente gente y la formación se activó apresuradamente, Xia Zenglan explicó en voz baja. Lan Chanan entendió. Además de él, ninguno de los demás estaba en la etapa avanzada del establecimiento de la fundación, por lo que carecían de la fuerza abrumadora necesaria para dominar a un cultivador en etapa intermedia como Yuin. Yuin era una cultivadora relajada que fue expulsada de su secta y no era una debilucha. Si fuera una batalla 1 contra 1 sin cartas de triunfo, Xia Mingku tal vez no habría tenido ninguna oportunidad. Maestro Talismán Lan. Xia Zenglan dudó por un momento, con una mirada involuntaria en sus ojos mientras miraba en la dirección donde Yuin había huido. Lan Chanan comprendió inmediatamente su intención.
Aunque Yuin había logrado escapar, su arma mágica resultó dañada y había agotado sus talismanes que le habían salvado la vida. Como alguien que se encontraba en la última etapa del establecimiento de la fundación, Lan Chanan tenía una posibilidad razonable de capturarla o matarla si la perseguía. Pero Lan Chanan permaneció en silencio, fingiendo que no había entendido. Después de todo, su papel como invitado de honor de la familia Xia se debió principalmente a su profesión paralela como maestro de talismán. Sus acuerdos anteriores nunca incluyeron ninguna obligación para él de participar en batallas que amenazaran su vida. Ayudar con las defensas del clan ya era cumplir con su deber. Además, ya había hecho arreglos para el destino de Yuin. Hermana Zenglan, no le hagas las cosas difíciles al maestro talismán Lan. Yuin podría tener refuerzos esperándola. Si la perseguimos imprudentemente y caemos en una emboscada. Xia Mingku dijo en serio, interviniendo para disuadirla. Estaba siendo miope, dejando que mi odio nublara mi juicio, admitió Xia Zenglan, con su rostro mostrando un dejo de arrepentimiento. Yuin por sí solo no es una gran amenaza. Al exponer el plan de la Asociación de Comerciantes de Sindue, hemos logrado salvar a la familia de una pérdida importante, así que no es como si saliéramos con las manos vacías, dijo Xia Mingku, recuperando la calma y tratando de consolarla. Xia Zenglan asintió, echando una mirada de reojo a la expresión pensativa en el rostro de Xia Mingku, y se le ocurrió un pensamiento. Se dio cuenta de que Xia Mingku carecía de un fuerte deseo de matar a Yuin, prefiriendo un enfoque más cauteloso y desaconsejando la persecución. Después de todo, una vez estuvieron enamorados. Como Yuin no había causado ningún daño grave, Xia Mingku, después de cortar sus lazos románticos con ella, le había dejado pocas posibilidades de sobrevivir. En un bosque a 100 li de distancia, dentro de la región de la bahía de Quinza. Una esbelta cultivadora vestida con una túnica rosa se apoyaba contra un árbol imponente, jadeando pesadamente mientras gotas de sudor salpicaban su frente. Gracias a Dios. Lan Chanan no tiene ninguna intención real de matar. El apodo, Maestro Talismán Tortuga, es bien merecido. Sabía que no lo haría todo. Yuin dejó escapar un profundo suspiro de alivio, sintiendo una persistente sensación de miedo. Su fuga tuvo un alto coste, más de la mitad de su maná se había agotado. Si Lan Chanan, una cultivadora del establecimiento de la fundación en etapa avanzada, hubiera decidido perseguirla, habría estado prácticamente muerta. Ahora que había escapado por poco, sintió un poco de satisfacción engreída. Después de todo, había logrado sobrevivir a la persecución de 4 cultivadores del establecimiento de la fundación. Una leve sonrisa apareció en el delicado rostro en forma de corazón de Yuin mientras comenzaba a contemplar cómo informaría. De repente, sintió que el suelo bajo sus pies se movía. ¡Crack! En el siguiente instante, las delgadas piernas de Yuin con su vestido rosa se pusieron rígidas mientras eran brutalmente sujetadas por unas fauces llenas de dientes afilados y manchados de sangre. ¡Ah! ¡No! El rostro de Yuin se puso pálido y su cuerpo se congeló de miedo mientras un aura demoníaca escalofriante la envolvía, lo que provocó que su maná y su sangre se apoderaran de ella. En sus últimos momentos de agonía y desesperación, solo quedaba una pizca de conciencia. Su bella y elegante forma fue devorada centímetro a centímetro, como una raíz de loto prístina que se rompe y desaparece en las voraces mandíbulas. En el suelo no había rastro del cuerpo de Yuin. En su lugar había una enorme rata demonio, de más de 20 san de largo, de complexión musculosa y pelaje leonado. ¡Vaya! La rata demonio gigante abrió sus fauces, inhalando ferozmente, provocando que el polvo y la arena se arremolinaran mientras absorbía todos los rastros de sangre y cualquier aura persistente. El maestro me ordenó no dejar rastro en el lugar. Bastante simple, devorarla servirá. La rata demonio se encogió y su forma pronto se asemejó a la de un pequeño perro de color marrón amarillento mientras murmuraba para sí mismo. Después de una breve vacilación, escupió una bolsa de almacenamiento. Sacó un puñado de piedras espirituales y algunos frutos espirituales de la bolsa. La rata excavadora de la tierra masticaba con avidez y los crujidos resonaban en el bosque. Después de un banquete satisfactorio, mostró una mirada de satisfacción que no había experimentado en mucho tiempo. De mala gana, se llevó la mitad restante del botín. Con un destello de luz amarilla terrosa,
la rata excavadora de la tierra excavó en el suelo y desapareció. Poco después de que desapareciera la rata excavadora de la tierra, un sonido de vuelo a baja altitud se acercó desde el otro lado del bosque. Pronto, un hombre corpulento y barbudo que exudaba un aura de energía feroz flotó sobre el área donde Yuin había encontrado su fin. Extraño. La formación defensiva de la familia Xia se activó y ella logró abrirse paso y escapar. Según nuestro acuerdo, ella debería estar aquí. El hombre corpulento, llamado Kou Sen, frunció el ceño y su máximo sentido espiritual del establecimiento de la fundación se extendió por la zona. Kou Sen fue el vicepresidente de la Asociación de Comerciantes de Xingyue y fue responsable de brindar apoyo a Yuin en esta misión. Aunque ostentaba el título de vicepresidente, Kou Sen no se encargaba de los asuntos comerciales del gremio. Su función principal era supervisar a los guardias del gremio. Su destreza marcial era excepcional, lo que lo colocaba entre los más fuertes dentro del ámbito del establecimiento de la fundación. Hace años, el fugitivo de la secta del reino Lian llamado Fang Song había logrado soportar no más de 10 respiraciones contra Kou Sen, a pesar de estar también en el difunto establecimiento de la fundación. Hace varios años, Fang Song había sufrido una derrota cerca de la bahía de Quinza, y desde entonces Kou Sen lo había menospreciado. Esta misión era de gran importancia y, en aras de la cautela y el secreto, Kou Sen había venido personalmente, sin informar a ningún subordinado. Kou Sen buscó en el área durante mucho tiempo pero no encontró rastros del aura o presencia de Yuin. Comenzó a aparecer una sensación de aprensión y se preparó para darse la vuelta e irse. En ese momento, el suelo tembló. SHNK. Una enorme y dentada estaca de piedra se elevó desde el suelo y se precipitó hacia Kou Sen en el aire. No es bueno. Los instintos de Kou Sen gritaban peligro, provocando escalofríos en su columna vertebral mientras un sentimiento de terror mortal lo invadía. Veterano de innumerables batallas, sus reacciones fueron agudas. Cuando la púa de piedra atravesó la tierra, desató una oleada de maná. Suiz. Con un fuerte crepitar de viento y relámpagos, Kou Sen apenas logró esquivar hacia un lado, alejando 6 o 7 san para evitar el impacto total de la púa de piedra. Manteniéndose firme, Kou Sen miró hacia abajo y encontró su cuerpo ensangrentado y destrozado. Todo su hombro derecho, junto con una parte de su torso, había sido cortado como si lo hubiera cortado una cuchilla invisible, dejando sangre salpicando el aire. A pesar de su reacción inmediata, la estaca todavía lo había rozado, rompiendo su barrera protectora más importante, el establecimiento de la fundación, y casi costándole la vida. Un gran demonio de tercer rango. Kou Sen apenas tuvo un momento para recuperar el aliento. La desesperación inundó su rostro mientras miraba a la pequeña rata demonio del tamaño de un perro que emergía de un resplandor amarillo en el suelo. Aunque solo tenía el tamaño de un perro pequeño, la rata exudaba una presión espiritual comparable a la de un cultivador del reino de formación central. Un poderoso demonio de la formación del núcleo, agachándose para emboscar. El corazón de Kou Sen se llenó de pavor y una sonrisa amarga cruzó su rostro al darse cuenta de que estaba condenado. Si hubiera estado en óptimas condiciones, podría haber resistido un poco más contra un falso Danny Mortal, tal vez incluso escapar. Pero con su cuerpo gravemente herido, enfrentarse a una bestia demoníaca de tercer rango fue nada menos que una sentencia de muerte. Luchando, extendió la mano para invocar su prototipo de tesoro mágico y activó un talismán de tercer rango que le salvó la vida. En ese instante, la rata excavadora de la tierra se movió, dejando solo una imagen borrosa. Trueno. El cuerpo de Kou Sen se puso rígido y miró fijamente la afilada garra que atravesaba su pecho desde atrás. Mi maestro dice que, si un ataque furtivo funciona, nunca participes en una pelea frontal. La rata excavadora de la tierra retiró lentamente su garra, destrozando los órganos de Kou Sen en un instante. Un gran demonio de tercer rango, la mascota espiritual rata demoníaca de Lan Chanan. En sus últimos momentos, la última pizca de conciencia de Kou Sen reconoció una verdad aterradora. Quería transmitir esta información a la Asociación de Comerciantes de Xingyue, pero ya era demasiado tarde. Siguiendo su procedimiento habitual, la rata excavadora de la tierra devoró el cuerpo de Kou Sen y luego recuperó su bolsa de almacenamiento. Como vicepresidente, la bolsa de almacenamiento de Kou Sen contenía una gran cantidad de botín, mucho más valioso que el de los cultivadores comunes del establecimiento de la fundación en etapa avanzada.
Como vicepresidente de la Asociación de Comerciantes de Sindue, el botín de guerra de Kausen era bastante abundante y superaba con creces al cultivador promedio del establecimiento de la fundación en etapa avanzada. Este humano se topó con este lugar por accidente. Para evitar problemas futuros, lo saqué. El maestro no debería culparme por ello, murmuró para sí la rata excavadora de la tierra. Luego devoró la mitad de los tesoros celestiales y los materiales terrenales entre el botín, regalándose una abundante comida. Media hora después. En la cámara secreta de su mansión en Aramwendao, Lan Chanan estaba sentado inexpresivo, inspeccionando las 2 bolsas de almacenamiento que le presentó la rata excavadora de tierra. Después de un breve recuento, encontró una agradable sorpresa en la bolsa de almacenamiento de Kou Senador. Dentro había talismanes de tercer rango, un tesoro talismánico, el prototipo de un arma mágica y otros objetos valiosos. También había materiales que Lan Chanan necesitaba para fabricar marionetas, como pieles de bestias de tercer rango y varios minerales. Además, había una cantidad considerable de piedras espirituales, píldoras medicinales y armas mágicas. El vicepresidente de la Asociación de Comerciantes de Sindue. A partir de algunos libros de contabilidad y hojas de jade, Lan Chanan se enteró de la identidad de la persona que la rata excavadora de la tierra había matado accidentalmente. Después de matar a Yuin, la rata excavadora de la tierra destruyó completamente toda evidencia, sin dejar rastro. En realidad, no era necesario matar al vicepresidente. Su muerte sin duda conmovería a los niveles superiores de la Asociación de Comerciantes de Sindue. Lan Chanan entendió que la rata excavadora de la tierra se había encargado de matar a otra persona porque quería reponer su dieta y avanzar en su cultivo. Lan Chanan no lo culpó. Hizo la vista gorda ante el hecho de que se había embolsado algunas de las piedras espirituales y objetos espirituales. Aunque la Asociación de Comerciantes de Sindue tenía cierto poder, carecía de un verdadero danin mortal que lo supervisara, por lo que Lan Chanan no estaba preocupado. Si surgiera algún problema en el futuro, simplemente dejaría que la rata excavadora de la tierra disfrutara de otro festín. La próxima vez, cuando recojas botín en el campo, asegúrate de destruir cualquier objeto sospechoso para evitar ser rastreado más tarde. Lan Chanan sacó algunos artículos sospechosos de la bolsa de almacenamiento y se los entregó a la rata excavadora de la tierra, impartiéndole sus conocimientos. Eres una bestia demoníaca de tercer rango con un poderoso sentido espiritual y una nariz aguda. En el futuro, intente aprender más sobre la cultura humana. No debería ser difícil para ti. Chirrido, chirrido. La rata excavadora de la tierra asintió con seriedad con su cabecita, absorbiendo la lección. Memorizó las instrucciones. A partir de ahora, al traer botín de guerra, no solo tenía que eliminar todo rastro sino también destruir cualquier objeto sospechoso para ayudar a su amo a evitar problemas futuros. Contacto, 2.